La denuncia de una de las víctimas fue clave para la captura de Leonarda Camara Pizango, conocida como la Tigresa, que para las autoridades es una especie de madame del Amazonas, región donde lideraba una red de explotación sexual infantil que vendía a otros países niñas indígenas. Gracias al testimonio de una niña de 14 años, un operativo de Migración Colombia, oficiales de la SIJIN y agentes del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos dio con la captura de Camara y dos familiares de esta que pertenecían a la red, identificados como William Ramón Veloza Souza, alias El Caimán, y Zenón Peña Camara, alias El Tigrillo. La red actuaba en la llamada Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Ahí, en Puerto Nariño, sur del país, raptaron a la menor y la trasladaron hasta Ayacucho, Perú, donde la obligaron a prostituirse. La niña logró un día comunicarse con sus padres y les dio la ubicación donde se encontraba, según estableció El Tiempo. La joven colombiana dijo estar recluida en un edificio de 5 pisos en obra gris. Con esas indicaciones, las autoridades le siguieron la pista y finalmente la rescataron en febrero del año pasado en una peluquería de la ciudad peruana, con evidentes signos de violencia sexual. En el operativo incautaron celulares y computadores que sirvieron más adelante para rastrear a la red. Fue un seguimiento de más de 6 meses en el que se analizaron al menos 1.400 grabaciones telefónicas que las autoridades lograron interceptar, detalla El Tiempo. Luego, los padres de la víctima rescatada identificaron a alias Caimán, hijo de la madame del Amazonas, como quien raptó a la joven. De hecho, las autoridades lo señalan de ser el encargado de convencer a menores, especialmente indígenas, de mudarse al vecino país con falsas promesas de trabajo en establecimientos comerciales. Por su parte, Madame se encargaba de conseguir la documentación falsa y de coordinar el traslado de las víctimas hacia Perú, contó un agente que participó en la investigación a El Tiempo. Los detenidos deberán responder por delitos de tráfico de migrantes, trata de personas, inducción a la prostitución y demanda de explotación sexual con menores. Además, las autoridades investigan nexos con el microtráfico de la región y comprobaron sus vínculos con parientes de políticos influyentes del Amazonas. Tras las capturas, las 3 personas fueron presentadas ante un juez de garantías. Son procesadas por tráfico de migrantes, trata de personas, inducción a la prostitución y demanda de explotación sexual con menores. Más sobre este tema. Los macabros detalles del asesino serial colombiano que le rendía tributo al diablo escándalo por la nueva acusación de abuso sexual contra el reggaetonero colombiano Kevin Roldán condenaron a 60 años de prisión al lobo feroz, el colombiano que violó a más de 250 menores,